Bueno, efectivamente, lo que decía Ferran de pasión pedagógica es totalmente cierto. Estar estudiando, yo todavía estudiaba cuando fui a Santander y no podía, yo pensaba que tenía que abandonar, porque no podía, no me proyectaba haciendo a otros niños, otros chicos y chicas lo que me habían hecho a mí en la escuela, que me horrorizaba, y además estaba oyendo allí cuando me explicaban la disciplina, los niños, un caldero que lo hay que llenar y tal, y me quedaba alucinada. Digo, bueno, yo estoy muy equivocada, esto no tiene remedio. Y conmigo de Asturias fue otra persona que fue la que contactó, había trabajado en Francia y entonces fue la que contactó, no fui yo. A ella la avisaron, no conocíamos ni a Ferran ni a nadie, sino que ella quiso ponerse, la contactaron desde Francia y nos fuimos a Santander, tan tranquilamente haciendo autostop porque no había nada más que un tren que se llamaba DFB y que tardaba 5 horas en llegar y no era plan, porque no teníamos tampoco ni tanto tiempo. Entonces esa pasión, digo, bueno, entonces puedo ser maestra, dije yo. Con esta gente que está aquí, yo estoy dispuesta a ser maestra. Y efectivamente, tal y como lo aprendí allí, ya nos pusimos en marcha. A ser maestra freinetiana sí que estaba dispuesta. Y nos enganchamos con el grupo territorial y empezar allí en Asturias a trabajar. En el 71 hicimos allí otro de los congresos, con gente. Tengo que decir que la infraestructura corrió a cargo del grupo de Asturias, pero no la preparación del congreso, que era cosa de todos los componentes del movimiento Freinet, y no teníamos capacidad, eso también hay que decirlo, era cosa y concretamente Barcelona había trabajado mucho. Y ahí le pegamos un repaso a la EGB muy interesante. Acababa de aprobarse en el 70 y yo creo que éramos pues un sector muy crítico que ponía muy bien, porque están los documentos, los puntos sobre las IES. Y una de las cosas contra las que estábamos y que no queríamos ser, y que tiene mucho que ver con lo que Carmen Agulló explica de las maestras republicanas, de ser reivindicativas, modernas, decididas, de participar en todo, dijimos, no queremos pasar más fame que una maestra de escuela, porque era lo que se decía, vas a ser maestra, o te comen los yogos, que era probable, según parecía al pueblo que te enviaran, o no, prepárate porque ganábamos por... Sí, o te mueres de fame, o te comen los yogos o te mueres de fame. Entonces había un sistema para ganar más dinero que eran las permanencias. Y dijimos allí, nos conjuramos, por lo menos en Asturias. Yo creo que luego se vio porque formó parte de la lucha del movimiento sindical y de la huelga del 76. Dijimos allí que de permanencias nada, que no íbamos a dar permanencias y que no tenía que pagar, era un copago. Mira, no lo dijimos, pero ya lo sabíamos, estábamos al loro de todo, dijimos que ni hablar. Y fue uno de los elementos de lucha de todo el movimiento sindical, y eso figura en nuestros documentos. Y efectivamente conseguimos que nos duplicaran el sueldo con una lucha dura, porque yo recuerdo que hacíamos scratch a los ministros cuando iban a cualquier sitio que fueran, los acribillábamos. Y cuando la Vuelta Ciclista Asturias, que estábamos en huelga, cruzamos una pancarta en ese sitio, la Falla Los Lobos, cruzamos una pancarta con las reivindicaciones de tal, o sea que arremangados, yo creo que éramos muchísimo, y no sé si medíamos, yo creo que no medí porque ya os contaré brevemente. Con todo este bagaje que acaba de adquirir, a mí me tocó una escuela de un pueblo que ni tenía carretera.
un pueblo de un municipio que ahora se conoce muchísimo porque es un municipio de los pocos de Asturias que igual tiene futuro, porque el resto de Asturias no tiene. Es Cabrales. El queso y el turismo han convertido este municipio en la cabecera de Asturias, pero en aquella época yo vivía en la cuenca minera y la cuenca minera era la que tiraba y hoy no tiene futuro. Entonces, en un pueblo sin carretera, la escuela estaba en pésimas condiciones, la casa fatal, no me podía quedar allí, bueno, y empecé y quizá me despreocupé, o yo qué sé, no pensé, porque en la cuenca todos sabíamos que nos vigilaban y que no podías hacer nada. Yo no me había metido en nada porque se contaban cosas, yo tenía miedo a la comisaría y no estaba en ninguna cosa por puro miedo, por miedo, esa es la palabra. Pero allí pues empecé con la pedagogía free, bueno, pues qué iba a pasar, ¿no? No estaba metida en política, estaba en pedagogía. Y bueno, con todo, el periódico, con el limógrafo, que nosotros lo llamamos limógrafo, pero era la vietnamita de los subversivos. Claro, era lo mismo, con el limógrafo hacia el periódico, con las salidas por el pueblo, con las salidas para entrevistar al alcalde. Teníamos la escuela, en aquel momento las escuelas eran un puro desastre. España hasta 1978 recibió ayuda al desarrollo y figuraba entre los países subdesarrollados. O sea que también tenemos que, para valorar lo que hemos avanzado, saber dónde estábamos. Entonces, habían invertido. El franquismo tuvo odio total y absoluto a la educación, a las bibliotecas que había llevado a cabo la República, a las maestras, a la educación, a la coeducación, a todo. Es que no lo podía ver, ¿no? Y era un abandono total y absoluto. Si la maestra marchaba, lo que me contaban a mí era la primera nevada, cuando llegué después de la primera nevada, subiendo al pueblo, bla, bla, ¿pero qué hace aquí? Me dijeron, yo, aquí, vengo a dar clase. Con las nevadas las maestras se iban y no volvían. Y a nadie se preocupaba, ni el ministerio, por supuesto, ni el pueblo. Se preocupaba más de mí, que sí que iba y no rezaba, no se sabía dónde estaba esto, y además estaba haciendo todo esto otro, ¿no? La imprenta, el periódico, leíamos las noticias, hablaba lo que pasó en el 73, me costó un disgusto, fue el inspector, porque habíamos hecho unos murales sobre Pablo Neruda, lo que decía, yo me llamaban, me peleaba con el alcalde porque no tenía ni mesas ni sillas, no había calefacción, es que no había nada, y no querían hacer nada, traer un encerado, lo traje yo, me lo tuvo que subir, bueno, en un tractor, no sé qué, y luego no lo quería pagar, bueno, y encima yo publicaba, lo explicaba en el periódico, bueno, también era una cosa así de estas que ahora lo ves y dices, bueno, claro, es que, bueno, pero yo publicaba que el maestro que no tenía preocupación, y cogía lo que decía la ley de GB, y como decía la ley de GB, pues que lo cumpliera el alcalde, que la cumpliera. Y en un momento en el que, bueno, ya empezamos, allí en Asturias hubo gente del movimiento, bueno, que fuimos a Madrid y que empezaron a hacer unas páginas que se llamaban El Búho, en el que publicamos investigaciones del medio, textos libres y todo eso. En una de esas páginas ponían un personaje, quién es este personaje, y a la vez siguiente los alumnos publicaban las biografías. Publicaron la de Lorca y niños y niñas de mi cole pusieron quién era. Y yo, ni corta ni perezosa, les había llevado un triunfo, revista legal, porque no les llevé el libro de Ian Gibson, que lo tenía después de haber ido a Francia, a cruzar la frontera, que me quitaran otros libros y todo eso. No, ese libro no se lo llevé. Pero el triunfo era una publicación legal y ellos pusieron que había muerto a manos de la Guardia Civil. Y sí. Entonces eso costó que viniera la Guardia Civil, que los interrogara, que me llevaran al cuartel, y ya tuvimos ahí un problema. Y bueno, nada, tuvimos un primer problema, fuimos al cuartel y todo eso. Bueno,
Y yo vuelvo a escribir en una revista que se llamaba Asturias Semanal y vuelvo a explicar que esto es que esta gente, que por qué, que esto, que la ley, que educación, y venga y dale. Y luego tuvimos más enfrentamientos, por ejemplo, yo daba clases de mecanografía a chicas del pueblo, fuera del horario escolar, poníamos cine por los pueblos, bueno, hacíamos toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, nos paraban a veces la Guardia Civil, nos sacaba a ver si encontraban el coche, bueno, teníamos todo este tipo de percances. Y les había dejado la llave a los alumnos para que por el verano fueran al cole y todo eso, a la escuela. Se la quitó mandaron a la Guardia Civil, les quitaron la llave, no me la querían devolver, bueno, y entonces así fuimos de una en otra hasta que me detuvieron y menos mal que se murió el dictador, porque si no me acusaban de terrorismo y de todo, porque una de las noticias de las que hablamos en clase, ellos traían las noticias, una de las noticias de las que hablamos en clase después del 27 de septiembre fue de los fusilamientos, y además ellos no sabían y yo andaba pisando huevos para hablar del tema, pero algo tenías que decir. Alguien le fue con el cuento a la Guardia Civil, y entonces el capitán, pues nada, vinieron y me detuvieron directamente en la escuela y listo, me llevaron a Llanes y después a la cárcel de Oviedo, menos mal, porque yo creí, bueno, ya una vez que estás en la cárcel ya estás mucho más a gusto que... la cuestión fue que yo estuve suspendida ahí de empleo un par de años y, bueno, la primera amnistía, para que veáis también lo que fue la transición y el trabajo que nos costaba todo, la primera amnistía no salía libre porque a mí me pedían mucho tiempo y, bueno, pues más trabajo, más lucha, más manifestación y todo eso, ¿no? Después ya sí que la segunda amnistía, pues quedó el caso sobreseído y volví a la escuela. Volví a la misma escuela porque al quedar sobreseído a mí me decía, bueno, si quiere le hacemos un expediente de incompatibilidad con el pueblo. Digo, yo no soy incompatible, serán ellos conmigo, que fueron los que me liaron, pero yo no pienso hacer un expediente de este tipo porque no, y porque yo estaba encantada allí y los chavales estaban encantados conmigo, con lo que volví y, bueno, pues nada, como decíamos ayer. Además ya estaban en pleno proceso fue el último año, luego ya los de concentración, que por cierto todos los del MECEP nos oponíamos a las concentraciones. Y eso, que las escuelas mixtas, que otra cosa quería decir, porque no sé el tiempo que nos está llevando esto, es que la escuela mixta, las maestras, de ser maestra, teníamos los peores destinos, porque las escuelas, la educación estaba segregada y estudiamos por separado. Estaban niños y niñas totalmente separados en todos los ámbitos. Y en la normal también estudiábamos por separado. Y fuimos además, antes de que se hiciera mixta la escuela, mixta, no coeducativa, y todavía no es coeducativa, antes de que se hiciera mixta, la hicimos nosotros, las primeras personas, bien del MECEP, bien de los movimientos de renovación, juntamos, si estábamos maestro y maestra, dijimos, juntamos todos y tú tienes hasta tercero o cuarto y tú hasta sexto, séptimo, para un poco, y luego a la vez, y luego el concurso, hubo que volver a pedir concurso, unificar el concurso, acabar con una cosa que se llamaba de consortes, que, bueno, se te colaba un montón de gente con este rollo. Todo eso fueron luchas feministas y luchas en las que la gente del MECEP tuvo mucho que ver. En realidad el MECEP fue el germen de casi todo. Y sí que estuvimos, a ver, fue un momento, había mucho que hacer y yo creo que lo hicimos. Nos metimos en todos los ámbitos donde había que luchar. Es que
necesitamos escuelas, necesitamos educación de adultos, porque había más de 1,5 millones de analfabetos debido a que durante el franquismo no había habido un sistema escolar público y obligatorio, y todo eso lo reivindicabas y decíamos, bueno, y yo le venía contando, cuando estoy en un colegio, después de esta escuela, teníamos unos barracones, y el día que descubrimos que la plastilina había sido roída por los ratones, nosotros solos cerramos los barracones, dijimos, aquí no damos más clases, nadie más da clases hasta que no se solucione este problema. Y lo hacías así, cerraba el barracón y aquí que venga quien quiera porque no damos clase. Y te ponías, venga, hasta que, bueno, hicimos 2 turnos y tal, para tener pero con el compromiso ya de construir colegios. En Asturias hubo que construir muchísimos colegios para que bueno, la pública acogiera a toda la población escolar, que no había habido educación obligatoria. Entonces, todas esas luchas, todas esas batallas, bueno, empezabas desde abajo, no es que te viniera nadie, las empezábamos y las hacíamos, yo creo que conseguimos llevarla y que la educación pública adelantara la educación privada y privada concertada. La pusimos en mejor lugar y fue más valorada, y por primera vez en este país se pensó, y todo el mundo elegía la pública y iba a la pública. Después ya vino otra batalla, ya más dura, porque cuando vieron que les estábamos, digamos, comiendo el terreno, pues entonces ya dieron la batalla contra esto, ¿no? Pero todas las personas del MECEB estuvimos participando en casi todas estas batallas y luchas por una escuela pública. Y bueno, volvimos a hacer otro congreso en Asturias en los 80, y yo también sé que los debates, es que tenía que apuntar, pero era muy largo, los debates ya de que la escuela, el sistema educativo está al servicio del poder o no, y qué se puede hacer, que ya habíamos dicho, bueno, está porque la escuela burguesa está al servicio, tenemos documentos que lo dicen, que después Lerena lo escribió muy bien, pero nosotros en el Congreso de Granada, en los documentos que tenemos, ya lo decíamos, y también es que no nos queda más remedio que combatir con más educación. Lo que no se combate es sin educación. Tienes que ganar esas batallas sabiendo más, y teniendo una educación más crítica y siendo capaz de enfrentarte a ello. Pero en esos debates de qué tipo de escuela queremos, que ya se dieron en Granada y que tenemos documentos, están las discusiones que llevaron los MRPs a los 90 y pico, por lo menos, que en los MRPs, en todas las escuelas de verano, jornadas, las habíamos iniciado nosotros. O sea que, bueno, ya, ¿no? Sí, te estoy viendo nervioso, lo siento.